Mateo capítulo 6 y vamos a leer del versículo 1 al versículo 4, aunque nuestra exposición se concentrará en el versículo 2 al versículo 4, creo que es pertinente tomar desde el versículo 1. Mateo capítulo 6, versículo 1 al versículo 4. Dice así la santa palabra del Señor. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Amén, hermanos. Esta es la inerrante palabra del Señor. Hermanos, en nuestra última exposición nos introdujimos a lo que es la cuarta sección en el Sermón del Monte. Hemos pasado ya algunos meses a través del Sermón del Monte que comenzó en Mateo capítulo 5, versículo 1. Y hemos dado las divisiones internas sugeridas de este sermón. Nosotros creemos que en el versículo 1 de Mateo capítulo 6 al versículo 18 comprende lo que es la cuarta sección del Sermón del Monte. El tema principal de estos 18 versículos es la vida práctica del cristiano en cuanto a sus deberes religiosos. Hemos dicho que el día de hoy hay una frase conocida cuando estamos evangelizando en las calles y alguien nos pregunta, ¿y cuál es tu religión? Nosotros decimos inmediatamente, no tengo una religión, soy cristiano. Bueno, en parte esa respuesta es correcta. Si por religión queremos decir un sistema de obras para alcanzar el favor de Dios, absolutamente de acuerdo. Si eso se entiende por religión, el cristiano no tiene una, porque el cristiano no depende de su propio esfuerzo para ser aceptado por Dios. El cristiano depende solamente de Jesucristo. Pero digo que en parte es correcta esa respuesta, porque yo creo que en cierta medida podemos decir que el cristiano tiene una religión, como dice Santiago. La religión buena, la religión correcta es que visiten a los ancianos, etcétera. Hay una religión, y por lo que entendemos esta palabra o el significado que le damos a estas palabras son las buenas obras, las obras privadas, las obras de devoción, las obras externas para con los demás que son requeridas del cristiano, no que éstas añadan a nuestra salvación. Para explicar esto brevemente, tomo la ilustración de un predicador que me parece muy acertada. La semana pasada pusimos el ejemplo del cadáver que está muerto y lo alimentas. ¿Qué va a pasar? Nada, seguirá muerto. Pero el hombre con vida que toma los alimentos crecerá. Así estas buenas obras son medios que Dios ha instituido para que sus hijos crezcan, pero estas no les dan vida. Otro ejemplo, el bebé
que al nacer llora, lo hace porque está vivo, ¿no es verdad? No llora para vivir. El doctor comprueba con ese famoso golpe, lo hace para que el niño llore y se note su respiración y todos atestiguen que está vivo. No lo hace para que el niño llore y entonces después de un tiempo el niño cobre vida. No, el niño llora porque está vivo, no para vivir. De igual manera, las obras del cristiano, las buenas obras del cristiano, la oración privada del cristiano, las obras de caridad del cristiano, la mortificación del pecado, la asistencia a la iglesia, la participación en ministerios, la predicación del evangelio, no son cosas que nos dan vida o que nos hacen aceptos delante de Dios. Son cosas que hacemos porque ya hemos sido aceptos delante de Dios. Y Él ha puesto un corazón nuevo y estas buenas obras se manifiestan. La doctrina olvidada del siglo XXI en muchas de las iglesias o en muchas de las que dicen ser iglesias, que aunque el cristiano es salvo por la fe, sin las obras de la ley, no obstante, su fe va acompañada de buenas obras. Es un breve resumen de algo de lo que vimos en la última exposición. En estos textos, hermanos, en estos 18 versículos, el Señor ni siquiera está exhortando a sus discípulos, hagan buenas obras. Simplemente el Señor presupone, da por sentado que sus discípulos harán buenas obras. Y entonces les instruye de cómo es que deben hacerla. Mis amados discípulos, la salvación que han recibido irá acompañada de buenas obras, de prácticas justas. Pero ahora mismo les indico cómo es que no las deben hacer y cómo es que sí las deben hacer. Lo que tenemos en Mateo 6, 1 al 18... es la explicación de cómo el cristiano debe desempeñar sus buenas obras. Y aquí es importante detenernos un momento, porque hay una verdad que se encierra en este texto que podemos pasar por alto. ¿Cuál? Dios tiene toda autoridad sobre nosotros para estipular la forma en que debe ser adorado. En el día de hoy se promueve lo que yo llamo hippies espirituales. Unos que dicen, dejemos que el espíritu fluya y adoremos como nazca. Eso es totalmente erróneo a la luz de estos textos. Ni públicamente, ni en la adoración pública, como el día de hoy, tenemos el derecho para estipular cómo debemos adorar a Dios. No se nos ha dado la libertad. ¿Qué quieres hacer este día? ¿Quieres que no haya predicación y haya otras cosas, que personas pasen a contar sus testimonios? No tenemos esa libertad. Dios ha estipulado en su escritura qué debemos hacer este día. La razón por la que empezamos con lectura, la razón por la que cantamos, la razón por la que predicamos, la razón por la que tenemos convivio es porque son elementos que Dios ha instituido para la adoración pública. Y de igual manera, en la adoración privada, Él ha estipulado cómo se le debe adorar. Él ha declarado cómo se le debe adorar. Hermanos, debemos obedecer a Dios aun cuando nuestro corazón
se encuentre seco. ¿Qué pasa si yo digo, voy a adorar como el Espíritu fluya? ¿Qué pasa cuando no fluye? No adoro. Un ejemplo, el día domingo, te levantas con el pie izquierdo, ¿verdad? Es el malo. Te levantas con el pie incorrecto ese día, tienes discusión con tu esposa, y los dos se sienten lastimados por dentro. ¿Y saben qué nace inmediatamente en el corazón? La idea: hoy no hay que ir, me siento mal. Me siento mal, no puedo ir, me siento hipócrita. Hermanos, esas serían muchas de las conclusiones si dejamos que el Espíritu fluya. No, dice el Señor, hoy es mi día. Y has de ir, y te has de humillar, y has de pedir perdón, y has de pedir perdón a Dios y a tu esposa o a tu esposo, e irán a adorarme. Hermanos, de igual manera, Dios ha estipulado cómo debemos dar. Dios ha estipulado cómo debemos orar, y Dios ha estipulado cómo debemos ayunar. Y como he dicho, estos son simplemente 3 ejemplos, son solo 3 ejemplos que debemos extraer los principios y aplicarlas a todos nuestros otros deberes religiosos, privados, como la lectura de la palabra, como la asistencia a la iglesia y demás. Y amigo, no solo los cristianos aprenden de este texto que debemos adorar públicamente y privadamente como Dios lo ha declarado, sino debes saber algo, amigo. No te puedes acercar a Dios de acuerdo a tus propias imaginaciones. Pablo en Gálatas capítulo 4 versículo 8 dice que los de Galacia servían a los que no son dioses. Dice a los efesios que ellos vivían como sin Dios en el mundo. Dice a los tesalonicenses que ellos se convirtieron de los ídolos a Dios. ¿Qué nos enseña esto? Cuando Pablo ve a un religioso que no está en el camino correcto, no dice, oh, pero Dios le perdonará porque él lo está haciendo con todo su corazón, pero por ignorancia lo hace de esa forma. No, Pablo dice, no, ustedes estaban condenados para el fuego eterno. Si no hubiesen sido rescatados, si no hubiesen sido iluminados, no hubiesen sido perdonados. Amigo, debes saber que solo hay un medio de salvación. No debes buscar el perdón de Dios de acuerdo a tus propias imaginaciones, de acuerdo a lo que tú crees que debe ser. Debes buscar el perdón de Dios a través de su única y todo autoritativa palabra de Dios. No en las tradiciones de los hombres, no en los concilios, sino por medio de la palabra de Dios. Así que, hermanos, eso es lo que estaremos viendo en estos textos. ¿Cómo es que debemos adorar a Dios? ¿Cómo es que debemos hacerlo en privado? El día de hoy estaremos meditando sobre capítulo 6, versículo 2 al versículo 4. Les recuerdo los 3 ejemplos que estaremos viendo a través de esta exposición. Estaremos viendo las obras de caridad, estaremos viendo la oración y estaremos viendo el ayuno. Pero el día de hoy, estando en los versículos 2 al 4, meditaremos en cómo debemos hacer las obras de misericordia. Y antes de comenzar, me gustaría poner delante de sus ojos la estructura lógica y natural del texto. Versículo 2, la obra misma, la obra en sí misma. El Señor
habla de la obra cuando pues des limosna. Versículo 2 en adelante, la manera incorrecta de hacerlo por el motivo incorrecto. Cuando des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabado de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Versículo 3 y 4, la manera correcta de hacer esta obra por el motivo correcto. Mas tú, cuando des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. El motivo correcto, versículo 4, para que sea tu limosna en secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Es la estructura natural de nuestro texto. Cuando pues, versículo 2, cuando pues des limosna. Creo que por nuestro contexto, por nuestro país, es necesario aclarar lo que limosna no significa. ¿No es verdad? Por nuestro contexto católico, que al menos si no la mayoría, muchos de aquí hemos nacido en ese ambiente, pensamos en limosna como aquel cambio que sacamos cuando pasamos al lado de esa pobre mujer y se lo damos. Aunque puede ser un tipo de limosna, no es el concepto bíblico. La limosna en el concepto bíblico tiene que ver con una obra sacrificial de dar. No con el cambio que me sobró, sino con un sacrificio, con dar, con un esfuerzo de dar. Entonces, en primer lugar, eso es lo que no significa. Otra cosa que no significa, tampoco es el dinero que damos a la iglesia. El día de hoy no estamos hablando de la manera en la cual Dios ha instituido que las iglesias serán sostenidas. Las iglesias son sostenidas a través de ofrendas, no diezmos, no limosnas. Así que cuando el Señor está hablando aquí, cuando pues des limosna, no está hablando cuando estés en la iglesia y entonces des lo que te corresponde. No, no es el tema. También las ofrendas en el Nuevo Testamento son dadas de manera sacrificial, no con el cambio que me sobra en la bolsa. Es lo que enseña Pablo en 2 Corintios. Y digo esto desde el principio para que sepan que no son nuestros temas el día de hoy. No es dar el cambio que nos sobra al pobre, no es mi responsabilidad para con la iglesia, no son los temas. Es importante aclararlo. Entonces, ¿cuál es su significado? Cuando pues des limosna. Esta actividad, el significado de esta palabra, podemos tomarlo de la actividad natural que el pueblo de Israel era mandado a hacer. Mira lo que dice Deuteronomio 15:7. Cuando haya en medio de ti menesteroso de alguno de tus hermanos, en alguna de tus ciudades, en la tierra que Jehová tu Dios te da, no endurezcas tu corazón ni cerrarás tu mano contra tu hermano pobre, sino abrirás a él tu mano liberalmente y en efecto le prestarás lo que necesite. ¿Ven, hermanos? No es simplemente el cambio, no es simplemente las migajas. Cuando haya en medio de ti un necesitado, le darás libremente. Entonces está hablando de una actividad que requiere el dar los bienes al prójimo, de prestar y ofrecer los bienes al prójimo. Mira lo que dice Proverbios capítulo 2, versículo 27. Perdón. Proverbios 3:27.
No te niegues a hacer el bien a quien es debido, cuando tuvieres poder para hacerlo. En primer lugar, cuando hablamos de la limosna en el Nuevo Testamento, debemos entender que es un concepto antiguo testamentario. Era una práctica que debía ser ejecutada entre el pueblo de Israel. Es el desprendimiento, es la ayuda al necesitado, es el abandono de nuestros bienes por aquel que se encuentra en angustia y necesidad. Hermanos, a diferencia del amor que debemos a todos nuestros prójimos, estas obras, esta limosna es guiada por una verdadera compasión. Somos mandados a amar a todos, ¿no es verdad? Pero la limosna de la cual se habla en Mateo 6 es una que es movida por la compasión. ¿Recuerdan lo que dice el texto sobre el buen samaritano, que fue movido a misericordia? Internamente ve a ese hombre casi muerto, abandonado, sin poder ayudarse a sí mismo. Lo ve y es movido internamente y se manifiesta externamente. Esto es importante. Algunos dicen, ese hombre es tan misericordioso. ¿Por qué? Porque cada que ve algo feo, se conmueve dentro de sí. Eso no es la evidencia de la misericordia. La evidencia de la misericordia termina en acción. La misericordia bíblica no solo se conmueve internamente, termina externamente. Hermanos, tan solo en estas primeras palabras, cuando pues des limosna, recibo una exhortación en mi corazón de esta práctica olvidada entre nosotros. El Señor no dice, si llegaras a dar limosna, si en algún momento pasara que dieras limosna, si de repente se te ocurre dar limosna, no, dice, cuando pues des limosna. El Señor da por sentado que sus discípulos se involucrarán en ello. No es algo simplemente del Antiguo Testamento. Acompáñame a Gálatas capítulo 6. Gálatas capítulo 6, versículo 10. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Mira lo que dice Santiago capítulo 2, versículo 15. Y si tu hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Y es algo que el mismo apóstol Juan en la primera epístola dice, que cómo es que piensan que el amor de Dios mora en alguien cuando ve a su hermano en necesidad y se queda con los brazos cruzados. Dice, no se equivoquen, en él no mora el amor de Dios. Hermanos, cuán fuerte exhortación. ¿Cómo estamos en cuanto a nuestras obras de caridad? O como lo traduce la ESV, las obras de ayuda al necesitado, la ayuda al necesitado. De hecho, en 2 Corintios capítulo 9, versículo 9,
Dice, como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Cuando los de Macedonia y los de Corinto están participando para ayudar a la necesidad económica de otra iglesia, el apóstol Pablo ve cumplido el Salmo 112. Dice, cuando esto pasa entre vosotros, iglesia, se cumple aquel precioso salmo. Repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Ustedes son el cumplimiento de eso. Hermanos, si en el Antiguo Testamento el dar caridad al necesitado fue una realidad, ¿cuánto más en el Nuevo Pacto? En el Antiguo Pacto, aunque todos pertenecían externamente a Dios, al pueblo de Dios, solo aquellos, el remanente, había sido regenerado de tal manera que no solo daban externamente, sino del corazón. Pero sabes, en el nuevo pacto, todos sus hijos han nacido de nuevo. Y en su corazón abunda el amor. Y en su corazón reconocen, si aquel no escatimó, si nuestro Dios no escatimó a su propio Hijo, ¿cómo yo escatimaré lo material contra mi prójimo? ¿Cómo yo estimaré lo material más alto? Si Él ha dado su Hijo, si tengo la salvación de mi alma, ¿cómo no demostraré el amor que hay en mí a través de estos bienes materiales? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos en cuanto a ello? Quiero aclarar algo. Dudaba en mi corazón hacerlo, pero creo que es importante. La última vez que en este púlpito se habló sobre dinero, por decirlo así, quizá fue hace, yo no estaba aquí todavía, pero quizá fue hace 4 años, 3 años, 4 años. Y fue por la excelente predicación de nuestro hermano, los 10 mitos del diezmo, para demostrar que el diezmo no es bíblico. El día de hoy no estamos hablando de dinero para la iglesia. Estamos hablando de dinero y caridad y ayuda, no para la iglesia, para el necesitado. Sin embargo, no debemos tener temor de hablar las realidades sobre el amor del dinero. No creo que solo los ricos pueden tener amor al dinero. Creo que aquellos que no tenemos riquezas pueden tener amor al dinero. Podemos tener amor al dinero. Tanto así que el apóstol Pablo dice que un requisito para el pastorado es que no sea avaro. Así que este texto lidia con esas cosas de corazón, con ser mezquinos, con hacer tesoros en la tierra. ¿Cómo estamos en cuanto a eso, iglesia? ¿Cómo estamos en cuanto a nuestra ayuda al prójimo, a las necesidades? El apóstol Pablo no teme. Él dice a los de Filipenses, él dice, creo que también a los colosenses y en Corintios dice, no es que tenga necesidad, por todo y en todo he sido enseñado, sé vivir con mucho, sé vivir con poco, pero lo digo para que abunden en buenas obras. Hermanos, qué osadía de ese apóstol. Tengo la conciencia limpia de decir, no busco riquezas de ustedes, busco que den fruto. Me espanta, me asusta que las iglesias estén en necesidad y vuestros corazones sean cerrados. Qué autoridad, ¿no es verdad? Lo mismo podemos decir aquí. Las mismas palabras decimos esta mañana.
No es que estemos buscando riqueza de ninguno de los que está aquí. Es que deseamos que abunden en buenas obras. ¿Cómo estamos en cuanto a nuestra caridad para con el prójimo? Aunque esa es la interpretación estricta de cuando pues des limosna, creo que existe una aplicación más amplia. La palabra griega que se traduce por limosna tiene la misma raíz del sustantivo que se usa en la Biblia como misericordia y compasión. La palabra misericordia aquí tiene la misma raíz de la palabra que se traduce en nuestras Biblias misericordia. Tiene la misma raíz del verbo que se traduce en la Biblia como tener compasión y hacer misericordia. Así que aunque estrictamente se refiere a la ayuda al necesitado económicamente, creo que podemos definir la misericordia de la siguiente manera. Misericordia es la emoción, el movimiento interno en el corazón verdadero, la simpatía que por una consideración de la miseria de otra persona es motivado de tal manera el corazón del creyente que lo conduce a hacer el bien. Es una emoción interna de compasión, es aquella actividad de ver al necesitado, sentir compasión, tener simpatía para con él y ayudarle en su necesidad. Esta definición la tomo de un hombre llamado Brakel. Este tipo de obras, como las que hemos definido, de este tipo de obras hay gran variedad. Puede ser desde compartir el evangelio, no creo que haya mayor compasión que esta. Así como visitar a los enfermos, tomar el tiempo para consolar a alguien, tomar el tiempo para escuchar a alguien, hacer bien a los necesitados, etcétera. Y todas aquellas obras, escuchen esto, hermanos, que requieren del creyente una autonegación y desprendimiento de sí mismo. Autonegación y desprendimiento. Ahora, hermanos, recuerdan que hemos visto ya en Mateo capítulo 5 el texto que dice: al que te pida, dale. Y hemos explicado que nuestro dar no debe ser indiscriminado. Debemos pensar bien a quién le damos. No podemos darle a los perezosos, no debemos darle a los delincuentes, no debemos darle a los adictos. Debemos tener precaución en eso. Ya se nos ha explicado en ese texto. Pero insisto, que de manera restringida se refiere a la ayuda material del necesitado, pero en su aplicación más amplia tiene que ver con toda ayuda por causa de la compasión que el cristiano es movido. Ahora, ¿saben esto? Los musulmanes hacen obras de caridad. Dentro del Corán es necesario que los musulmanes hagan buenas obras de este tipo. Los judíos también. Y los cristianos también. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre la caridad, las buenas obras, la ayuda al necesitado del cristiano, y cuál es la del escriba y fariseo que tenemos en nuestro texto? La diferencia está en la manera en que se da, por el motivo que se da. Versículo 2. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. La manera incorrecta, dos maneras incorrectas al menos en este texto. Tocar trompeta.
La manera incorrecta en que los escribas y fariseos estaban haciendo sus obras de ayuda al necesitado, una tiene que ver con tocar trompeta. Ahora, no hay testimonio fiable para argumentar que esto pasaba literalmente, que un escriba o un fariseo tocaba. Hay muchas hipótesis. Hay una que dice que los ricos de ese tiempo caminaban con una trompeta para meterse a los barrios más pobres y entonces tocar la trompeta y llamar a los hombres por dinero. Claro, en esta actividad, si era real, en esta actividad había cierta vanagloria. Hay otra hipótesis que cree que el que tocaba la trompeta era el mendigo, el que estaba pidiendo. Iba el rico y cuando el rico hacía una buena ofrenda, entonces el que pedía agarraba la trompeta y tocaba para que se dieran cuenta que él había hecho una buena ofrenda, una buena ayuda. Hermanos, no tenemos seguridad en cuanto a esto. Hay otras más. No tenemos seguridad en cuanto a esto, pero de lo que sí tenemos seguridad es del significado. El significado es claro, que los hipócritas hacían que los demás se enteraran de sus buenas obras de misericordia. Estos hombres acomodaban las situaciones de tal manera que no pasara por alto sus buenas obras. Si no había nadie viendo, era mejor esperar. Iba el hipócrita a dar su ofrenda y veía que nadie estaba mirando. Decía, mejor al ratito. Y ese es solo un error, que tocaban trompeta. El otro error es que eran hipócritas. Ese es el otro error. La palabra hipócrita, en su manera más rústica, más antigua, quería significar la actividad de un hombre que trabajaba en el teatro, donde ponía una máscara sobre su cara para representar un personaje que él no era. Un personaje que él no era. Lo que hoy conocemos como actores. Pero para el tiempo del primer siglo, esta palabra llegó a utilizarse para describir la doble cara de una persona, para describir la manera tan artística de aparentar ser alguien que no eran. Me gustan los 3 tipos de hipócrita que nombra Juan Calvino. Dice, hay un hipócrita que él sabe que es malo. Él sabe, él está consciente que es un gran pecador. Pero se presenta delante de los hombres como justo y limpio. Hasta llega a refrenar sus vicios y malas actitudes para con los demás, con tal de quedar bien con ellos. Hermanos, de esto está lleno muchas iglesias de nuestro país. Personas que en la semana pueden darse a los vicios, a la borrachera, pueden tener un matrimonio donde el hombre casi golpea a su esposa, grita a su esposa, dice grosería a su esposo, etcétera. Pero llegan el domingo bien bañados, bien limpios. Yo fui uno de ellos. Un sepulcro blanqueado. Un sepulcro blanqueado que por fuera os mostráis hermosos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de huesos de muertos. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que limpian lo que está fuera del vaso, pero lo de dentro no lo limpian. La pregunta es, ¿eres uno de ellos esta mañana? Si es así, te digo que estás perdido y en una mala posición ante los ojos de Dios. Hay otro tipo de hipócritas, los que tienen una vida moral, más o menos van moralmente, pero llegan al punto de presentarse a los hombres como si no tuviesen pecado. Es otro tipo de hipocresía, los que creen ser perfectos.
no es más que hipocresía, porque ellos se dan cuenta, o al menos si no se dan cuenta, son obvias las maldades del corazón. Tanto pecan estos hipócritas con el tan solo hecho de decir no pecar. Y hay otro tipo de hipócritas, otros que hacen bien con el deseo de hacer, con el deseo de ser vistos, no para la gloria de Dios o el bien del necesitado, sino para obtener fama delante de los hombres. Este es del cual nuestro Señor está hablando. Dentro de esos tres tipos de hipócritas hay más tipos, pero de entre estos tres es el último del que está hablando. Uno que desea ser aplaudido, uno que desea recibir la alabanza, uno que desea recibir la honra, uno que desea recibir la gloria, uno que no está contento si al menos una mirada no lo está viendo. Sabemos esto además porque dice que hace sus obras en las sinagogas y en las calles, lugares concurridos, en el momento, no cuando todos se han ido, sino en el momento que la gente está unida. Esa es la manera en la que hacen las obras de caridad, una manera incorrecta, una forma incorrecta, pero hermanos, hacen externamente incorrecto porque hay una motivación interna incorrecta. Dice el texto: cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles. Aquí está, vean para ser alabados por los hombres. He ahí el deseo. He ahí la razón por la que externamente se hace mal, porque internamente se desea la gloria de los hombres. Esta fue una acusación constante que el Señor hizo a los escribas y fariseos. Dice en Juan capítulo 12, versículo 43, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Los judíos llegaron a tener incredulidad. ¿Sabes por qué? Porque amaban más la gloria de los hombres. Hermanos, hay algo que debemos aprender de nuestro Señor en este texto. No es suficiente hacer lo correcto en el lugar correcto. No es suficiente. Si no hay la motivación correcta. Puede haber dos tipos de personas esta mañana sentados aquí. Algunos que ambas están en el lugar correcto, el lugar para adorar al Señor congregacionalmente, lugar correcto. Haciendo lo correcto, alabando al Señor a través de la lectura, los cantos. Hasta ahí los dos hombres son muy parecidos, pero he aquí la diferencia entre ellos dos. Uno está sentado aquí con la motivación incorrecta, ser visto para no ser juzgado por los hombres, y el otro está sentado aquí con el deseo de alabar al Señor libremente. De igual manera, los hipócritas y los discípulos del Señor, ambos deben hacer algo correcto, dar limosna, tanto el hipócrita como el cristiano, en el lugar correcto, a los pobres. Pero el hipócrita lo hace con una motivación incorrecta. Ser visto delante de los hombres. ¿Con cuánta razón dice el apóstol que aunque diésemos nuestros bienes, nuestro cuerpo para ser quemado, pero no hay amor, de nada nos sirve?
Fue en vano. Mira lo que dice el texto, Mateo 6. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. De nada les sirvió. No importa que su caridad haya sido tan grande que sus finanzas se hayan visto afectadas. De nada les sirve. Hermanos, suena repugnante que las buenas obras que debemos hacer para dar gloria a Dios sean utilizadas para tomar la mirada de los hombres y el aplauso y la alabanza. Pero ¿quién de nosotros está libre de este pecado? Examinemos, ¿no es verdad? Si damos, ¿por qué damos? ¿Para ser vistos? ¿Para ser alabados? ¿No nos viene esto a la mente? Solo que uno se entere. Si evangelizamos, ¿por qué lo hacemos? ¿Para ser aplaudidos por los hombres? ¿Para ser reconocidos por los hombres? Si visitamos al angustiado o al enfermo, ¿por qué lo hacemos? ¿Para ser aplaudidos? Si vamos a los hospitales, ¿por qué lo hacemos? Si vamos a los anexos, ¿por qué lo hacemos? Si vamos a las calles, ¿por qué lo hacemos? Si damos ropa, ¿por qué lo hacemos? Si damos alimentos, ¿por qué lo hacemos? Si ayudamos a los hermanos, ¿por qué lo hacemos? Si nos involucramos en los ministerios, ¿por qué lo hacemos? Si predicamos, ¿por qué lo hacemos? Para recibir la alabanza de los hombres, está bien, ya tienes tu recompensa. Y no importa si ese sacrificio de dar te costó desvelos, te costó ayunos, te costó pobreza, si lo que querías era obtener el aplauso de los hombres, he ahí tu recompensa, no hay más que dar. Hermanos, no estoy hablando del hombre que se para en la caja de ofrendas y dice, voy a ofrendar. Somos más sofisticados que eso. Somos más malvados que eso. No somos tan torpes como para quemarnos con eso. Tú sabes de qué es lo que estoy hablando. Tú y yo conocemos de qué obras hacemos con el deseo de ser vistos y aplaudidos. Y que digan, oh, qué hermano. Tú sabes qué obras no hubieras hecho si alguien no te hubiera visto. He aquí la recompensa, el aplauso de los hombres. ¿Querías el aplauso de los hombres? Ahí lo tienes. Versículo 3 y 4. Habiendo el Señor expuesto cómo no deben hacer y por qué motivos no deben hacer, ahora dice cómo sí deben hacer y por qué motivos sí deben dar. Esto es muy importante. Muchos dirán, ok, si corro el riesgo de pecar por dar, pues mejor no doy. No es lo que el texto dice, mas cuando tú des limosna, no es como se arregla el problema. El Señor no dice, entonces ya mejor no des. Si te va a causar tantos problemas, no des. Dice, mas tú deberás dar. Y cuando des, mas tú, el Señor asume que sus discípulos no se retraerán de hacerlo. Él sabe que lo harán. No es un mandamiento en este texto, lo repito. No estamos viendo el mandamiento de dar caridad, estamos viendo las instrucciones para dar caridad. No se nos está diciendo, den caridad. Se está diciendo, ustedes darán, por lo tanto deberán hacer así. Sigan la manera en la cual yo les digo. ¿Y cómo es que debemos dar? Mas tú cuando des limosna, no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. Hermanos, esto no quiere decir que debemos sacar la cartera y el billete de la cartera con una sola mano y esconder la otra detrás. Eso no resuelve el problema.
Además, tampoco quiere decir que nunca en absolutamente nadie se debe enterar. ¿Cómo sabemos esto? Las ofrendas que se daban en la iglesia de Hechos eran entregadas personalmente por el que fue el propietario de ellas, ¿no es verdad? ¿Cuál fue la diferencia entre aquellos que fueron juzgados en Hechos capítulo 5 por dar y el que no fue juzgado por dar? Ambos dieron, ambos lo presentaron delante de los apóstoles. La diferencia fue la intención del corazón. Hay obras que inevitablemente se verán. No está prohibiendo que no puedas, que no hagas todo lo que se puede ver. Además, hay veces que necesitamos preguntar al hermano cuál es su necesidad. ¿No es verdad? No está prohibiendo eso. El Señor está hablando de esas cosas que nosotros intencionalmente en el corazón mostramos a los hombres. Hermanos, estas palabras van al corazón. Quiero que vean cómo va a la raíz del problema. No sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. Va a la raíz del problema. ¿Cuál? Este texto puede ser interpretado de la siguiente manera: no te alabe tu boca. No sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. No te alabes a ti mismo. Eso va a la raíz. ¿Sabes por qué deseamos ser vistos de los hombres en nuestras propias obras? Porque nosotros ya nos alabamos primero. No es el primer pecado cuando deseamos recibir el aplauso, cuando nos presentamos y recibimos aquellos aplausos. No es el primer pecado, es el segundo. El primer pecado fue considerar cuán buenas fueron nuestras obras. Piensa en esto. Aquí un hombre invita a una familia a su casa. Y la familia sabe que este hombre se metió en cosas para pintar, cosas de arte, pero él corre a su casa y quita sus cuadros. ¿Sabes por qué lo hace? Están horribles. No quiere que nadie más los vea. Él sabe que son asquerosos. Otro hombre. Entonces, para terminar con el ejemplo pasado, entonces él no quiere recibir alabanza de los invitados porque él se considera a sí mismo miserable en sus actos. Está el otro. Saca hasta sus primeros cuadros y los pone en las paredes para que los demás se enteren cuán bueno es pintando. ¿Sabes? ¿Sabes por qué recibió la alabanza de los invitados? Porque ya había recibido en primer lugar su propia alabanza. No nos empeñaríamos en hacer saber a los hombres nuestras buenas obras si no nos alabásemos a nosotros en primer lugar. ¿Cuán profundo va nuestro Señor? Dice, ni siquiera consideres tus buenas obras delante de ti. Hermanos, que nos limpiemos de esto, que nos limpiemos de aquella palabra en el corazón. Cuán bueno soy. ¿Cómo es que oraba el fariseo? Señor, gracias porque no soy. Se alaba a sí mismo. Se reconoce a sí mismo. Hermanos, ¿cuántas de nuestras buenas acciones, cuántas de nuestras buenas obras reciben la alabanza? ¿Sabes por qué? Porque te alabaste a ti en primer lugar. Tenemos muchas razones para no alabarnos. Primero, considera cuán miserable y perverso somos para aprovecharnos de las verdaderas necesidades de los hombres para obtener gloria. Hermanos, ¿no nos repugna
ver en la televisión actores, reyes, políticos que van a los lugares más marginados con un séquito de cámaras atrás? ¿No es horrible? Personalmente es molesto ver eso. ¿Sabes? No nos vemos muy distintos delante de Dios cuando nos aprovechamos de las necesidades de los hombres para tener un escalón en que subirnos. Cuando usamos el evangelismo, la caridad, la visitación a los pobres, la visitación a los enfermos, etc., todas las buenas obras, no nos vemos muy diferentes cuando usamos esas buenas obras como un escalón para ponernos más en alto. No nos vemos muy distintos delante de Dios. Hermano, consideremos que todo lo que tenemos proviene de Él. Cualquier cosa, tanto tus dones como tus bienes. Si tú puedes dar más tiempo al ministerio, tu tiempo proviene de Él. Tu amor. No digas en tu corazón, cuánto amor tengo para mi hermano. Di, mirad con cuán amor nos ha amado el Padre para que seamos hechos hijos de Dios. Y por tanto, el amor del Señor rebosa en mi corazón. Pero yo amo a Él porque Él me amó primero. Hermanos, ¿te glorías de algo? La pregunta del apóstol Pablo es, ¿no lo recibiste? Y si lo recibiste, ¿de qué te glorías? Además, sepamos que todas nuestras obras tienen imperfección. Siervos inútiles somos, no porque no pudimos hacer lo que debíamos, dice el texto. Siervos inútiles somos porque lo que debimos hacer hicimos. ¿Y cuántas veces nos quedamos tan cortos de hacer tan solo lo que debíamos hacer? Debes saber esto: si de alguna obra se agrada el Padre, es porque ésta es presentada por el Hijo. ¿Sabes por qué las buenas obras que los cristianos hacen agradan al Padre? Porque éstas están unidas a Cristo y Cristo las presenta a su Padre. Y Cristo, en esta intercesión eterna, presenta las buenas obras de su pueblo. Y mira la consecuencia en el versículo 4: para que sea tu limosna en secreto. Dice, cuando tu izquierda no alaba lo que hace tu derecha, no serás nunca tentado entonces a ponerla delante de los hombres. El problema es que a veces dejamos que la izquierda vea mucho de lo que la derecha hace, y entonces nos sentimos casi apóstoles, casi mártires. Pero no solo nos dice el Señor cómo hacerlo, sino nos da la motivación correcta. Nos pone delante de nosotros una verdad, una promesa que dice: mis hijos, mis discípulos, sean alentados. Miren, ellos hacen así porque no consideran esta verdad. ¿Cuál? Versículo 4. Para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Dice, consideren que vuestro Padre lo ve todo. ¡Qué aliento! Lleva a cabo tus buenas obras, mis discípulos, y recuerden que el Padre no se olvida de ninguna de ellas. Muchos han llegado a pensar que la recompensa de la cual habla aquí es la vida eterna. No puede ser la vida eterna porque
dice que ya es su Padre. Dice, y tu Padre que ve en lo secreto. No va a hacer estas obras en secreto para que sea recompensado con vida eterna. Dice el texto que los que están haciendo estas obras ya son hijos de Dios. Las hacen por eso. No se refiere a obtener vida eterna. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Hermanos, la gloria de los hombres dura pero unos momentos. El día de hoy reciben una medalla, un aplauso, una alabanza con la boca, un reconocimiento, y sabes que el día de mañana se olvidan de él. Pero sabes que dice el texto, el Padre no se olvida de vuestras buenas obras. No se olvida de ninguna de ellas. Es por eso que somos animados más adelante en el Sermón del Monte a no hacer tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y ladrones miran y hurtan, sino hacer tesoros en los cielos, donde no pasa eso. Hermanos, cuando seamos tentados, porque seremos tentados a querer el aplauso y la alabanza de los hombres, recuerda esto. En primer lugar, que el Padre ve si deseamos la alabanza de los hombres. En segundo lugar, que Él ve cuando nuestras obras son hechas sin querer la alabanza y que no se olvidan de ellas. Cuán miserable es escuchar a algunas personas amargadas para con la iglesia. Dicen algo así: oh, es que he hecho tanto para esta iglesia y nadie ha notado ni aún percibido. He dado de mi tiempo, he dado de mis bienes, he puesto mis recursos y nadie me lo reconoce. Oh, miserable. Deseaba ser visto por los hombres y no fue visto. Y sabes, no recibirá recompensa de Dios, porque las hizo para querer ser visto. No las hacía para glorificar a Dios. No las hacía para que su nombre fuese alabado. Las hacía para ser visto. Escucha estas palabras del Señor. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y serán reunidas delante de él las naciones y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán: mira, está el Señor en el día del juicio y separa a sus benditos, a los que Él ha salvado por gracia. Y sabemos esto porque dice venid heredad. No dice venid, han ganado el reino eterno. Dice venid heredad. Las herencias no se ganan. Las herencias no se obtienen por esfuerzos. Las herencias son gratuitas. Dice venid benditos, aquellos que los salvé por mi pura gracia, pero que mi gracia iba acompañada con las buenas obras en su corazón. Ustedes me visitaron, me dieron de beber, fueron a la cárcel, me cubristeis en mi desnudez, vinisteis a mí. ¿Saben? Estos hombres no dicen vaya hasta que alguien los reconoce.
Vaya, sentíamos que no se había nadie dado cuenta. Vaya, ya era tiempo. No, escucha las palabras de estos. Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? O sediento y te dimos de beber. ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos? O desnudo y te cubrimos. O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti. Y respondiendo el rey, no unos cuantos hombres mortales, el rey les dirá: de cierto os digo que cuanto os hicisteis, en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, sus discípulos, a mí lo hicisteis. Mis discípulos, no olvidé nada. Noté todo. Y aun cuando su corazón no toma la lista de todo lo que he hecho bien, yo siempre lo he tenido contemplado. He mirado vuestro sacrificio por mí. He mirado vuestra entrega por mí. Y aclaro, no son salvos por eso. Yo les heredo el reino. Pero han demostrado que son mis herederos por la manera en que os han comportado. Hermanos, ¿qué hay de nuestras buenas obras? Limpiémonos. Cortemos esta gangrena que nos hace contaminar nuestras buenas obras. Trabajemos. Escudriñémonos constantemente. No importa que lleves 10 años haciendo tu ministerio, examina por qué lo haces ahora. Si ya solo vas para que vean que no faltas. Si ya solo van para que sigas teniendo la alabanza. Examinémonos. Amigo, puedes ponerte una máscara delante de los hombres y engañarnos. Pero ¿sabes algo? Al Dios omnisciente no podréis engañar. Él conoce su corazón. Él conoce nuestros pensamientos. Él sabe la intención. Te digo algo, has de huir de la ira venidera. En el día que todos nuestros pecados serán expuestos, has de huir de aquel día donde Dios juzgará a los hombres, donde toda obra será puesta delante de sus ojos. Has de huir de la ira venidera. Escóndete del Cordero. ¿Y sabes dónde te puedes esconder? Solo bajo el regazo del Cordero. El Cordero juzgará a los que en el Cordero no se escondieron. Ven a Él. ¿Sabes? No tengas vergüenza de ir al Señor Jesucristo. Dice en Juan 10 una y otra vez que Él no se dejaba fiar de los judíos que decían creer en Él. Una y otra vez se repite en el Evangelio de Juan. Unos manifestaban fe y el Señor decía, pero el Señor no se dejaba guiar por sus manifestaciones, por su supuesta fe. No podréis engañar al Dios de gloria. ¿Quieres tener paz con Él? En primer lugar, no te acerques en tus propios métodos. En segundo lugar, cree en el único y todo suficiente sacrificio en la cruz. Debes saber que en la cruz, Cristo murió aún por nuestra hipocresía. Ven a Él en arrepentimiento y fe. Y hermanos, 3 preguntas para meditar en nuestros corazones. En primer lugar,
¿Estamos haciendo este tipo de obras? El Señor presupone que las íbamos a estar haciendo. ¿Las estamos haciendo? Segundo lugar, arrepintámonos de las obras que hacemos o hemos hecho para ser visto delante de los hombres. En tercer lugar, hagamos las cosas en secreto para que vuestro Padre que ve en lo secreto recompense en aquel día final. Amén.